gracias a aquellos que nos ven a través de internet y que van a seguir este video y que nos están escuchando a través de la radio en internet también. Saludar y bendecir a ellos. Estamos aquí desde nuestra iglesia en Buenos Aires, San Miguel, Argentina, teniendo la segunda reunión del día y compartiendo un tiempo bien especial. Dígale a alguien que sea de su familia o amigo o hermano de la iglesia, qué lindo es estar juntos y en armonía. ¿Amén? No importa si se pegaron algunos tiros en los pies antes de entrar, pero vamos a tratar de restaurar esas cosas y podamos recomponer la situación. Pero es bueno estar juntos, es bueno que comience nuestra vida a funcionar en una armonía, en un ámbito de comunión los unos con los otros. Quiero introducir y tomar de lo que hemos venido hablando desde el día jueves, el día de ayer y el día de hoy. Estamos en este día que representa el mes primero de este año 2024, estableciendo y enseñando y poniendo un fundamento sobre lo que tenemos en nuestra iglesia de primeros frutos, de traer primeros y mejores frutos como nos enseña las Sagradas Escrituras. Esto no está bajo un marco de pago tanto y recibo tanto, que eso sería una transacción. Bueno, es como hoy compramos a través de Amazon o Mercado Libre y le compramos un producto y depositamos un dinero y hacemos una transferencia de una mercadería por una porción de dinero. Cuando nosotros estamos estableciendo las cosas en el reino de Dios, no es con el sentido como también creemos o la cultura humana habla del merecimiento, ¿no? De esto me lo merezco, me merezco unos días de descanso, me merezco esto. En el reino de Dios, si recibimos, si tenemos, y Dios nos concede cosas, todo es gracia y es favor de Dios. Y tenemos que sacar esa cultura del merecimiento. El Señor Jesús lo explicó de esta manera. Cuando una persona trabaja por un jornal, es un empleado que se le paga por día, por semana, no se le cuenta como regalo, no se le imputa por un regalo y dice, bueno, vos trabajaste esta semana, te corresponden 20.000 pesos argentinos. Entonces dice, te lo voy a regalar. No, es la respuesta a que trabajó un tiempo y se le paga, no es ningún regalo. Cuando nosotros traemos los principios de Dios, no tenemos que tomarlo en cómo cuando uno hace y recibe, transacción, sino operar en lo que es en Dios, que es la gracia de Dios. O sea, no hacemos las cosas para hacer, no comenzamos a trabajar para hacer algo, sino porque somos. O sea, usted no asistió a esta reunión para ser un cristiano, usted asiste porque Cristo habita en tu vida y usted es un hijo de Dios y por causa que es hijo, adora a Dios. Es muy diferente de que es el mismo acto, pero bajo otro orden. Usted no lo hace para hacer. Es como ese esposo que le dice, bueno, hago esto para que veas que te quiero. No. Hago esto porque te quiero y porque la naturaleza de mi amor expresa esta actitud honrosa hacia vos. No lo hago transaccionalmente, lo hago por la misma naturaleza y opero en gratitud. Miremos transaccionalmente el orden que nos dice en el libro de la Biblia, en el Corintios capítulo 11, donde dice que el amor no busca lo suyo. Recién presentamos y lo tengo aquí como panorama, Benicio, que lo pusimos aquí. Yo le preguntaría a mamá y papá si no están enamorados por ese bebé o al resto de la familia. Por supuesto. Pero la pregunta segunda sería, ¿qué te da Benicio? Nada. Pero uno lo ama. Ese es el amor puro. Lo ve y ese bebé no responde nada, al contrario, llora, se hace popó y lo tenemos que cambiar y no nos deja dormir en la noche, pero lo amamos, lo vemos y decimos, no sé, voy a trabajar y vengo pensando en mi hijo, en mi bebé, porque ese es el verdadero amor, que no hace las cosas como para una retribución, sino que el amor fluye genuino,
sin buscar nada a cambio. El principio de dar y ofrendar no es el principio del merecimiento. Yo hace años que estoy acá y me merezco tal cosa. Yo por mis años de evangélico merezco que Dios... No se trata de merecimiento. Por causa que somos hijos de Dios, nosotros vivimos en el orden divino y la bendición de Dios está sobre nuestras casas. Y la mano de Dios y la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Entonces no hacemos las cosas para hacer, hacemos las cosas porque somos y pertenecemos al Señor. Antes de continuar con esto, quisiera que abra su Biblia en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 4. Corintios es una ciudad antigua, es una ciudad de conexión, de tránsito, es una ciudad importante donde muchos mercaderes la visitaban y había un comercio y una transferencias de cultura. Y ahí en ese lugar se levanta una congregación de la ciudad que se llama la Iglesia de Corintios y Pablo le escribe esta segunda carta. En el capítulo 4, Pablo lo expresa de esta manera. Y le está hablando a cristianos, le está hablando a gente creyente, a gente que conoce a Dios, no a un incrédulo. Pablo dice, por lo cual, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, un ministerio o un ministro es un administrador. Por cuanto, teniendo este ministerio, según la misericordia, no merecimiento, la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dígale a alguien, no desmayamos. O sea, esto tiene una figura de abandonar, de volver atrás. No desmayamos. Antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, ¿sí? Renunciando a manipulaciones y vivezas humanas, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, la viveza criolla, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Sí? No la contaminamos, no lo adulteramos, sino por la manifestación, la expresión o la exposición de la verdad que es Cristo. Porque la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad que es Cristo, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, Pablo sabía los patrones culturales de la época y dice encomendándonos a toda conciencia humana. Y luego dice en el versículo 3, pero si nuestro evangelio, y aquí no está hablando de la religión evangélica, sino está hablando de lo que es el evangelio, y evangelio es la buena noticia nueva. Si nuestro evangelio está escondido, está encubierto, no está claro, no está expuesto, no está visible, no está viviéndose, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces, esa verdad que es Cristo y que debe ser expresada y expuesta, está siendo encubierto. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿cómo es descubierto el Evangelio o Cristo, la verdad? Esta es la manera, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, una persona con una ceguera no puede ver cuál es el camino, la salida o cuáles son las cosas que tiene por delante. Dice, el Dios de este mundo cegó, y está hablando a los que se pierden y a cristianos. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Les ciega. ¿Y qué dice? Los ojos naturales, los ojos físicos. No, les cegó el entendimiento. ¿Sí?
Le cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, podés estar en una iglesia, podés estar escuchando la palabra, pero hay incredulidad en tu vida. Y cuando nosotros no estamos conectándonos a la palabra y creyendo lo que se está hablando, es porque estamos poniendo una opinión o un parecer personal. Entonces digo, bueno, esto dice el pastor, esto pienso yo. Esto dice la Biblia, esto me parece a mí. Entonces estoy poniendo y empiezo a colocarme en una posición incorrecta, que es una posición de incredulidad. Y si estás en una posición así, empezás a traer una deducción y una conclusión desde el intelecto humano. Y fíjese lo que dice este relato en el versículo 4:4. El diablo te va a cegar los ojos del entendimiento. Y esto no es ver con los ojos físicos ni con el entendimiento humano, sino conectarse a la palabra de Dios. ¿Qué dijimos antes? Que cuando la persona, el rey Josías, escuchó la palabra, rompió sus vestiduras. La habían leído otro, la encontraron otro, hasta el sacerdote leyó el libro. Pero nunca penetró en su vida. Nunca hizo que eso tomara lugar y sea parte de su vida. Simplemente la escuchó. Y aquí nos enseña esto. Y tienen cegado el entendimiento y la comprensión de las Escrituras. Entonces, hay veces nosotros traemos muchas estructuras, muchas formas de pensar, muchos patrones que vienen de nuestra cultura de vida, de nuestra forma de ver las cosas, de nuestra forma de concebir la vida. Y cuando uno empieza a venir a Dios, Dios comienza a establecernos un orden divino. En el libro de Colosenses, así como lo hemos leído en la semana, en el capítulo 1, nos habla que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso no es simplemente un relato bíblico, eso es la demostración clara que hay en operación dos reinos. O pertenecemos al reino de la luz, al gobierno, porque si hay un reino hay un rey. Y si hay un rey hay una gobernación sobre eso. Hay leyes gubernamentales que nos gobiernan. O nos gobiernan las leyes del reino de Dios o nos gobiernan las leyes de las tinieblas. Y esto no es una imposición. Usted decide bajo qué reino o bajo qué plataforma va a vivir, va a estar establecida su vida. Bajo el gobierno de las tinieblas representando a Satanás o bajo el reino glorioso y justo del Hijo de Dios. Dios crea toda la raza humana, Dios crea toda la creación, Dios formó al hombre y formó todo para que el hombre y la mujer sean la clara representación de Dios aquí en la tierra. Pero ocurrió algo. Vino la serpiente y engañó al hombre y a la mujer. En el capítulo 3, en el versículo 1 del libro de Génesis, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Eso lo agregó un poco, ¿no? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿De qué ojos estaba hablando y nos habla la Biblia? Si cuando Dios crea a Adán y Eva no lo crea sin la vista física.
Si cuando Dios creó al hombre le presentó los animales y fueron mostrándole el varón y la hembra y Adán le iba poniendo el nombre a toda ave, a todo animal, entonces ¿era un ciego? No, era alguien que tenía vista. Pero cuando Dios dice, si comes de este fruto, se te van a abrir los ojos naturales, los ojos de los sentidos humanos. Y vas a dejar de funcionar en un orden para empezar a funcionar en otro. Y ahí lo que dice Pablo en la carta que nos escribe en el Nuevo Testamento, donde dice que los ojos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando empieza a operar los deseos humanos. ¿Y cuándo empieza a operar los deseos humanos y los deseos? En este momento, cuando el hombre se desconecta de Dios y empieza a vivir una vida de huérfano. Entonces un huérfano no tiene a mamá que amamante, no tiene a papá que me tenga en brazos, no tiene una familia que lo sostenga y lo contenga, se tiene que autoproveer y autoproteger. Entonces cuando hablamos el Evangelio, es que la orfandad está incluida en el mundo. Fíjese la cultura moderna. Fíjese que hoy en día nuestro país tiene una característica que no solamente tenemos mal tránsito, y lo puede aquí comprobar nuestro hermano que está de visita, me dijo, yo acá no manejo, me dijo. No me he dicho así, Bill, me dice, yo acá no manejo, porque nosotros no solamente manejamos mal, nosotros cometemos infracciones y nos conducimos de una manera que él dice, yo aquí no manejo. El diablo ha establecido una cultura de agresividad por causa de la orfandad, en la cual nosotros nos sentimos tan huérfanos con la idea de decir, si yo no me defiendo, a mí nadie me va a defender. Y a mí nadie me va a atropellar. Y yo no me voy a dejar atropellar por nadie. Yo lo encaro a quien... No, cuidado. Nosotros no nos conducimos de esa manera. Nosotros somos una familia, tenemos un padre y Dios sabe cuidar a sus hijos. No necesito cuidarme de esa manera. ¿Qué sucedió acá? Esto no es el pecado original. Esto es que la mujer y el hombre al pecar se desconectan de Dios y empiezan a vivir una vida de huérfano. ¿Qué estamos hablando acerca de las primicias? Traer el orden. Volver a vivir la vida de hijos donde Dios es tu proveedor. Y Dios es quien te provee. Fíjese el cuadro. Hay un árbol, vamos a suponer, hoy lo tuve al micrófono como si fuera un árbol. Imaginemos que este es el árbol que no se puede comer. Que es el árbol del bien y del mal. Y tenés árbol, 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 árbol y más 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 árboles para comer. Y podés comer de todo lo que se te ocurra. Pero dice, de este no comas. Pero viene el diablo y te pone el individualismo, la limitación, uno por encima de cientos de árboles. Y esa es la forma que hoy el diablo te quiere hacer vivir, con uno cuando tenés ciento. Por eso nosotros estamos hablando no solamente el orden de las primeras cosas, sino poner a Dios en el orden correcto. Y traer el gobierno en nuestra vida, que Él sea el Señor sobre todo. Y ya no estamos pendientes del uno, sino que lo tenemos todo en Dios. Pero no bajo sudor de la frente, no por esfuerzo propio, sino que es Dios con nosotros. Así se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Pero es Dios en nosotros. Y es Dios a través de nosotros. Si nosotros hacemos a Dios el Señor de nuestras vidas y traemos ese gobierno y ese orden correcto sobre nuestras vidas. Al leer la Biblia nosotros podemos ver también que en el capítulo 2 del libro de Génesis, en el versículo 1, dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Diga conmigo, el séptimo día es el día de reposo.
El séptimo día es el día de reposo. Es el día donde Dios reposa y dice, vamos a movernos desde esta posición de reposo. ¿Cómo está la sociedad? La sociedad está a través de hiperactiva, queriendo generar dinero para tratar de cubrir sus gastos, para tratar de vivir, para tratar de esto. Y estamos ahí dando vuelta y dando vuelta. Y Dios nos habla de reposo. 6 es el número humano. 6 es el número del hombre. Y esto no es numerología, a mí no me gusta hacer eso, sino que es claro en la Biblia. Y 7 es el número completo. 7 es el número de Dios. 7 es el día en el cual Dios descansa. Y quiero establecer este principio para traer un poquito más de comprensión. Usted puede andar como cualquier argentino. ¿Cómo decimos los argentinos? Nosotros argentinos se encuentra y dice, ¿cómo andás? Y ahí la vengo remando, la vengo peleando, la vengo luchando y voy tirando para no aflojar. Pero cuando usted funciona en los órdenes de Dios y se coloca bajo el reino de Dios, usted está bajo la economía del séptimo día. Dígale que está a su lado, economía del séptimo día. Bueno, hablé mucho, pero para ir simpleando y trayendo un hilo. 2 reinos, 2 reyes, 2 sistemas de gobierno. Uno es el de la luz y el otro el de las tinieblas. El de la luz tiene reposo. El de las tinieblas es 6º día y es trabajo de hombre y es sudor de la frente. ¿Cómo es sudor de la frente? Cuando el hombre comió del fruto, fue sacado del huerto y Dios le dijo, ahora vas a tener que labrar la tierra y con tu esfuerzo la tierra te va a devolver. Y ahí se produce el orden del día 6º porque abandonaron a Dios. Y nosotros estamos trayendo esta palabra porque todo queremos traerlo nuevamente al original y al orden divino de que Dios es lo primero en todo en nuestras vidas. Pero para no ser tan extenso, vayamos al libro, me voy de una punta a la otra, de Génesis a Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13, el verso 11 del libro de Apocalipsis, del capítulo 13. Dice así, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, ¿sí? Tiene apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Dragón es la figura de la víbora del Génesis, que fue mutando y teniendo más poder, y es el dragón en Apocalipsis. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, cosas que muchos seríamos atrapados y engañados. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase. ¿Sí? Hoy usted adora no por imposición, sino porque usted decide. Pero el otro reino te va a someter. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Esto tiene que ver con tu forma de pensar, tus órdenes, tus principios y tus labores de tu trabajo. La mano derecha representa tu fuerza.
La mayoría de las personas somos diestros, existen algunos que son zurdos, pero la mayoría en la derecha representa la fuerza, representa el trabajo, representa la labor. O sea, el reino de las tinieblas va a someter tu comprensión, tu entendimiento y tu labor, te la va a someter. En el reino de Dios, usted decide hacer a Él su Señor y su Dios. Y aquí está, en la mano derecha. Y dice el 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿El qué? El número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice la Biblia, en el versículo 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. A ver, dígalo conmigo. Número de hombre. Bueno, ¿qué dije yo? Que el 6 es el número de hombre humano. Y su número es 666. Triple 6. 3 veces 6. Afirmando la naturaleza humana. Dios trabaja los 6 días y el 7º reposo. Esto nos muestra y dice, tiene sabiduría, medite y entienda el número de hombre y el número de la bestia. Ese es el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es sudor de la frente. El sistema de este mundo es hacer para poder llegar y poder tirar y poder lograrlo y de todas esas cosas. En el capítulo 3, ponémelo por favor, del libro de Daniel, en el versículo 1, dice que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, levanta una estatua y es una imagen. Y en esa imagen dice que tiene, capítulo 3, versículo 1 de Daniel. Esa imagen tiene de altura 60 codos y de ancho tiene 6. La misma representación, ahí lo puso la hermana. Dice, y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura 6 codos. 666. Y levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Babilonia es el sistema del mundo, es el sistema. Babilonia simboliza confusión, mezcla. Y así es como maneja y domina el diablo las cosas. ¿Qué empecé a leer? Que sean abiertos los ojos de tu entendimiento y que Satanás pueda quitar la mano para que puedas ver la gloria del Evangelio de Cristo Jesús. Que este Evangelio no es la religión evangélica, eso es como denomina la sociedad. Esto es vivir la vida de Cristo, la vida gloriosa. Y volver al orden, esto es lo glorioso. No en el orden del 666, sino en el orden del reposo y la confianza en Dios. Simplemente para hacer una tipografía, Israel, que todavía está bajo el antiguo pacto, la nación de Israel, el pueblo de Israel, los judíos, hoy practican el antiguo pacto. Es la nación tal vez más pequeña del mundo, es más chica que la provincia de Tucumán, que es la menor provincia que nosotros tenemos en Argentina. Tiene una población pequeña que debe estar cerca de los 8 millones de habitantes, donde gran parte de los que habitan en Jerusalén son árabes, o sea, sus propios enemigos. Sin embargo, es una nación que de continuo está en guerra y no tiene déficit, no tiene inflación, no tiene crisis, porque tiene y comprende de que Dios es el Dios de esa nación. Ver cuando Dios te sostiene y te cubre y te guarda por encima de todo. Eso es vivir en el reposo.
Eso es como cuando nosotros leemos la Escritura y decimos, ¿cómo es que estas personas pudieron hacer y ser todas estas cosas? Porque Dios estaba con ellos. Y usted decide vivir individual, vivir personalmente, o que Dios sea lo primero, lo fundamental en tu vida. Rápidamente, para finalizar, la Biblia nos muestra un cuadro. Esto está en el libro de los Evangelios. Jesús está predicando el Evangelio y la multitud lo sigue y le dice a los discípulos, suban a la barca y crucen a la otra orilla que yo luego los sigo. Y la Biblia dice que Jesús comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Y qué sucedió? Cuando lo vieron, creyeron que era un fantasma y se asustaron. Y Jesús le dijo, hijitos, no temáis, yo soy. Y entonces ellos le dicen, estuvimos remando toda la noche y no logramos y no pudimos nada. Estuvimos dándole y no logramos nada. Esas son las dos economías. La economía del sudor de la frente, vas a estar toda la noche en la oscuridad de este mundo, remando y remando, y nunca vas a llegar a la otra orilla. La gloriosa del reposo del séptimo día, que es Dios. Cuando Jesús subió a la barca, dice, enseguida arribaron. ¿Cómo decimos que dije antes los argentinos? ¿Cómo andás? Y ahí tirando, dándole para adelante, remándola. Y hay muchos que están así, sudor de la frente. Pero cuando Cristo entra y la economía de Dios entra, enseguida arribamos a la otra orilla. Eso es gracia de Dios. ¿Cómo quiero operar? Individual, solo, yo me arreglo, yo solo con mis lomos, con mis manos, yo hice todo esto, con mi señora construimos esta casa. O podemos decir, todo lo que ven, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, es gracia a Dios. Esto ha sido la mano de Dios. Reposo no es no trabajo, reposo es trabajar con Dios y confiar en Dios y saber que Dios, y usted y Dios trabajan en conjunto. Sudor de la frente, decir, Dios, esto me lo arreglo yo la plata la manejo yo, mi vida la manejo yo, mi familia la manejo yo, o sea, excluyo a Dios. Eso es, o vivo una vida de huerto, o vivo una vida de puntear la tierra, sudor, y esperar que la tierra me devuelva. Eso lo decidimos nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 32, lo dice más claro. Busca primero, ponémelo, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El 32 dice todas estas cosas, pero el 33, perdón. El siguiente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Qué son las cosas? Todo lo que decía antes, que el mundo busca la ropa, el vestido, la comida, el sustento. Dice, busca el reino y todo esto viene añadido. No sudor de la frente. Esto es la bendición de Dios. Esto es la gracia de Dios.